Estamos en el segundo día de la Hispacón, 30 Hispacón. Yo, cuando leí lo de 30, digo, yo estuve en la primera, creo, y han pasado solo 20 años, pero bueno, seguro que aquí está Carlos Eccionche y nos puede explicar por qué son 30, él lo sabe, ¿ves? Se me ha ido olvidando. Pero él lo sabía. Y bueno, estoy aquí con mi compañero Javier Negrete. Durante una temporada nosotros publicábamos en Francia y me dejé el pelo largo porque decía, ¿qué os pasa a los españoles? ¿Sois todos calvos? Y hemos escrito juntos una novela de esa primera Hispacón, de la segunda, que cuando lo conocí a él, que fue en Cádiz. La primera fue en Barcelona, la primera la que yo fui, no la primera de la historia, en el 91. A él lo conocí en el 92, en la Hispacón de Cádiz. Y ya desde ese momento siempre habíamos tenido la ilusión de escribir algo juntos. Y bueno, conseguimos hacer con esta novela que vamos a presentar esta tarde. Eso te iba a decir, que es esta tarde. Sí, está introduciendo un poquillo el tema mientras la gente se sienta. Te estaba presentando también, o sea, Pues sí, yo conocí a Juan Miguel en el año 92, pero... O sea, que en realidad estamos con el micro, pero no está funcionando. ¿No me habéis oído nada de lo que he dicho? Sí. Ahora, ya, hay que acercarse No hemos hecho caso. Bien, conocí a Juan Miguel personalmente en el año 92, pero yo ya lo había conocido como lector gracias a la colección de Ultramar, que todos recordaréis seguramente, a la serie de Mundos en el Abismo e Hijos de la Eternidad. Además recuerdo que en esa Hispacón fue muy especial para mí porque conocía mucha más gente que hasta entonces solo habían sido nombres impresos, algo que me impresionaba bastante, ¿no? Ahora estaba viendo en el puesto de Alberto, que veo que sigue vendiendo el hombre, he visto viejos volúmenes de la colección azul, que seguro que también recordaréis, la de Orbis, y allí aparecían, pues, por ejemplo, títulos también de Rafa Marín. A toda esa gente pues la conocí en aquella Hispacón, eran como ídolos para mí, y es cierto que cuando conocí a Juanmi, pues hablamos de la posibilidad de colaborar. Juanmi ha colaborado, ha escrito a cuatro manos un montón de veces, ¿no? En aquella época a mí me chocaba mucho cómo se podía hacer, cómo lo podían hacer Javier y él. Yo creo que ahora es más sencillo, gracias a los nuevos ordenadores y es más fácil comunicarse, ¿no? Pero bueno, de todas esas dificultades las comentaremos más tarde hablando de la zona. Ahora toca hablar de relaciones entre novela histórica y ciencia ficción, y como Juanmi se ha preparado una pequeña introducción, le cedo la palabra. Gracias, Javier. ¿Se oye? Sí. Bueno, novela histórica, fantasía, ciencia ficción. Los dos hemos tratado, Javier ha escrito mucha novela histórica. Yo he escrito un tipo de novela, como La locura de Dios, Soy una razón o Thriller, en la que he mezclado las dos cosas. ¿Por qué escribir novela histórica o ciencia ficción? Desde mi punto de vista está muy relacionado. Hay una diferencia entre esto, escribir, por ejemplo, novela contemporánea, novela negra. Para mí la principal diferencia, hay dos tipos de diferencias. Una a un nivel de concepto y otra a un nivel de trabajo para el autor. A nivel de trabajo, la dificultad que tienes al escribir ciencia ficción o al escribir novela histórica es muy parecido. Estás hablando de un mundo que no es tu mundo, que no es el entorno que te rodea. Entonces, es un mundo que en principio le fascina, o le tiene que fascinar, o tienes que conseguir que fascine al lector, dando detalles de ese mundo, pero un buen escritor lo que tiene que hacer, o una persona que lo haga de una forma más o menos lógica, es introducir todo esto de forma que no interrumpas la acción. Ese problema no lo tienes cuando escribes novela contemporánea o novela negra. Es el típico ejemplo de una novela de detectives. El detective le llama al timbre y no explica cómo funciona el mecanismo de un timbre antes de seguir con la narración. Te interesa que abra la puerta y hable con la chica, que seguro que es la mala, y ya tiene que matar al final. Pero en una novela histórica o una novela de ciencia ficción, te encuentras con que aparecen cacharros, artilugios, cosas, trirremes, naves espaciales, y puede ser al lector, para llegar a entender ese mundo que tú has creado, tienes que darle detalles de cómo funciona esto. Y tienes que ir colocándolos de forma que resulte natural. Te enfrentas al mismo problema. Desde ese punto de vista,
esto lo hemos hablado muchas veces, Javi y yo, creo que los que escribimos, hemos empezado escribiendo ciencia ficción, cuando escribimos en novela histórica, o hemos empezado a escribir novela histórica, lo hemos hecho desde un punto de vista un poco distinto, como lo hace la gente que ha empezado directamente ha pasado de otro género. Estás muy preocupado por ese tema, creo yo, desde el primer momento, de cómo introducir la información. Y luego hay otro asunto, a nivel de conceptual, que a mí me parece muy interesante y que me parece una de las grandes cosas que tiene la ciencia ficción, y también en su mayor parte la novela histórica, que son los dos géneros que a mí me gustan. Y a fin de cuentas, cuando escribimos una novela, cualquier autor vive en el momento actual, vive en nuestra sociedad preocupado por los problemas que nos rodean, y eso no lo puedes en ningún caso dejar fuera a la hora de escribir. Sin embargo, cuando escribes una novela realista o situada en el presente, corres el peligro de que muchos conceptos que puedes manejar y tal, el que lo lea tiene unas ideas preconcebidas sobre eso. Tú puedes decir lo que quieras sobre, por ejemplo, el integrismo islámico, pero el que va a leer la novela ya tiene un concepto previo. Voy a poner un ejemplo de una novela que no es nuestra, pero es de un autor que es prácticamente muy presente, es una de mis novelas favoritas, que es Muerte de la Luz, de George Martin. George Martin presenta en solo 350 páginas, o sea que no necesita hacer estas series interminables, sino con 350 páginas presentaba una sociedad, un mundo, unos personajes y unas relaciones entre ellos. Básicamente lo que sucede es, el protagonista está enamorado de una chica, la chica se separan y se enamora de un tío y se va con él a otro mundo. Luego él se entera de que este tío pertenece a una raza en la que los hombres se casan con los hombres, pero no por mariconeo, sino porque desprecian de tal forma a las mujeres que las mujeres las consideran ganado. O sea, un hombre se casa son guerreros, con su compañero de armas, y si habéis visto la película Raza o Guión de Franco, no es muy diferente la cosa. Es el compañero con el que establecen unos lazos afectivos, y la mujer es ganado, que comparten ellos dos o tienen varias y tal, ¿no? Entonces, a él no le cabe en la cabeza cómo esta chica, que es inteligente, maravillosa, se ha casado con un individuo así. Entonces va al planeta para averiguarlo y es ahí donde empieza la historia. Esto podríamos situarlo con muy pocos cambios en el presente, y hablando pues de una norteamericana que se casa con un talibán y se va a vivir a Afganistán, y el tío se queda alucinado de que haya hecho esto. Pero en el caso de la ciencia ficción y la novela histórica, podríamos situar una escena parecida a lo mejor en el pasado, en la época no sé, de Grecia, situaciones así en las que las diferencias culturales y morales entre las dos culturas eran tan fuertes que era casi inconcebible que alguien pudiera hacer esto. Si hacemos esto situando en el momento presente, todos tenemos ya una idea preconcebida de lo que es un talibán, de esto. Pero si lo colocamos en el futuro, en el pasado, y esto para mí es la grandeza de la novela histórica y la ciencia ficción, establecemos un punto de vista que nos da una perspectiva distinta, tanto para el narrador como al autor, tanto al narrador como al lector. O sea, puedes enfrentarte a esa historia y disfrutar de lo que te ha querido contar, lo que has querido contar, el camino que trazas en la peripecia de estos personajes sin ideas preconcebidas. Y eso para mí es muy interesante. Y bueno, es una pequeña introducción, no sé si estará de acuerdo mi querido colega. Sí, puede ser. Realmente el problema, bueno, ahora hablaremos de la ambientación y la documentación, pero ya el puro hecho, bueno, supongo que la idea de que hayamos hecho una especie de mesa redonda de ciencia ficción y novela histórica es eso, porque ambos hemos practicado los dos géneros, porque a primera vista puede parecer que no guardan ninguna relación. Una cosa parece, esta división cultural que solemos hacer entre ciencias y letras, parece que una cosa es de letras y la otra es de ciencias. A mí realmente esa división me parece que cada vez tiene menos sentido, entre otras cosas porque las disciplinas llamadas humanísticas cada vez utilizan más métodos científicos, sobre todo si son serias, ¿no? Y por ejemplo ocurre eso con la historia, ¿no? El caso es que en mi experiencia personal la ciencia ficción y la historia se cruzaron desde muy pronto, entendiendo como ciencia ficción la famosa ucronía, ya sabemos, ¿no? El u-cronos, el no tiempo, como algo paralelo al utopos, el no lugar, ¿no? Yo escribí una ucronía como mi primera novela, pero no lo sabía entonces, tenía 10 años, y empecé a escribir una novela de romanos. ¿Por qué se convirtió en una ucronía?
básicamente por falta de documentación y de conocimientos. Era un poco involuntario por mi parte. Estaba escribiendo una novela ambientada en la época de Augusto, la rebelión de los cántabros y astures, pero todo lo que tenía en casa era una enciclopedia de historia del mundo con un capítulo de unas 10 páginas. Entonces, a partir de ahí, imaginaos todo lo que me pude inventar. De pronto mis cántabros y astures se echan la manta a la cabeza, conquistan media Hispania, el norte de África, se van a la India a buscar un tesoro. Eso sí, de golpe ya sabemos que la ucronía tiene ese punto en que se separa y no se sabe qué puede ser del mundo que viene después de la ucronía. A mí eso me da un poco de miedo. Digo, si sigo con esta novela, debería estar pensando a ver si va a cambiar el presente, ¿no? Entonces, de golpe, olvido todo al redil. Y además, en aquella primera novela maté a todos los personajes porque pensaba que era como un marchamo de calidad, una novela que acabe muy mal. Además, yo en aquella época hacía dibujos en las novelas y la última es el protagonista tiraron solo con una flecha en el corazón, ¿no? Wow. Esa fue mi primera novela histórica de romanos, ya parece que iba sugiriendo por dónde va a ir el camino posterior, ¿no? Luego lo cierto, mucho tiempo después, cuando empecé a publicar, que fue precisamente hace 20 años, en el 92, en la misma época de la Hispacón de Cádiz, pues estaba metido en este mundillo en que nos movemos, el de, ya sabéis, el de la ciencia ficción, la fantasía, las convenciones, un mundo que suscita fuera de aquí a veces bastante poco respeto. Cuando pedía permiso en el instituto, el director me decía, pero no puedes pedir permiso para algo serio. Y decía, sí, serio, ¿por qué no escribes algo normal y cosas así? Y es cierto que durante años estuve escribiendo, porque me había emperrado con el premio UPC, ¿no? Y porque además me gusta mucho la fantasía y la ciencia ficción, seamos sinceros. Pero hubo un momento en que decidí, llamémosle dar un salto, en realidad le llamamos dar un salto como si fuera de calidad, que no es cierto. O sea, la novela histórica no tiene de por sí más calidad que la ciencia ficción, ni menos, es una chorrada, ¿no? Digamos que era un salto de respetabilidad, visto de nuevo, insisto, desde el exterior siempre. Y empecé a intentar cortar amarras con la fantasía, pero las amarras no se dejaban cortar fácilmente. Y ahí fue donde volví a entrar en este terreno que es una mezcla, el de la fantasía y la ciencia ficción. Yo tenía la novela corta El mito de Er, y antes de escribir por fin la novela de Salamina, para la editorial Espasa, que era novela histórica pura y dura, pues le comenté al entonces director, que era Paco García, el director de Minotauro, pues mira, pues hago una versión un poco larga del mito de Er, y bueno, era como mi despedida del mundo de la fantasía. Lo curioso es que la novela, que salió al final, no tenía nada que ver con el mito de Er. La novela terminaba donde empezaba el mito de Er y además totalmente diferente. Digo, por si alguien piensa cómo va a continuar la novela, no va a tener mucho que ver con esa novela corta. Y en esta ocasión, esta es una ucronía hecha a propósito, una ucronía basada quizá en la primera ucronía literaria de la historia. El comentario que hace Tito Livio en su obra Ab urbe condita, quizás sea en ese sentido el primer cruce de historia con el experimento que entra en el terreno de la ciencia ficción o la historia ficción. Cuando él comenta qué habría pasado si Alejandro Magno no hubiera muerto cuando murió y se hubiera llegado a enfrentar con los romanos. Considerando que Tito Livio es romano y escribe en la época de Augusto, podemos saber, sin haber leído, cuál es la respuesta. En su caso, que ganan los romanos, lógicamente. Claro, también es verdad que en aquella época estos autores tienen cierta falta de perspectiva. O sea, los autores de la antigüedad, romanos como Tito Livio o griegos como Polibio, cuando miran al pasado de 300, 400 años atrás, no dejan de verlo como algo que es prácticamente igual que su propio tiempo. Quizás seguramente nosotros, dentro de las dificultades inherentes a la investigación histórica y arqueológica, podamos saber más de cómo era la Roma del 320 a.C., el propio Tito Livio, ¿no? De dificultades inherentes, como comentaba, que son muchas. A la hora de ponerme a investigar para esta novela, aunque sea una ucronía, la traté totalmente como una novela histórica. Y para hacer algo de eso bien, creo yo, hay que hacer una auténtica inmersión. Y creo que eso se nota mucho cuando uno lee una novela histórica, sea ucrónica o sea histórica 100%, se nota mucho la labor que ha realizado el escritor. Hay algunos que son, bueno, buenos narradores, pero son, digamos, profesionales de novela histórica que vale lo mismo para un cosillo que para un remiendo, para cualquier época. Y yo creo que a veces se nota que ahí no hay profundidad. Ahí muchas veces lo que hay es una especie de
de barniz. Ese barniz que tal vez había en ciertas películas de época, los peplum de romanos de toda la vida, que da la impresión de que han cogido el disfraz en el guardarropas, que son para, valen igual para Semana Santa, ¿no? En cambio, cuando uno ve películas, al menos en las actuales históricas, tienen buenos diseños de producción, o lo que no dejan que desear, ¿no? Pero una de las primeras que me llamó la atención por la sensación de profundidad y de perismo que daba, por ejemplo, era Gladiator, ¿no? Entonces creo que literariamente el desafío del autor es parecido, dar esa especie de 3D. Entonces lo que comenta Juanmi es algo que ocurre realmente también al escribir de mundos que no existen. Mandamos al lector a hacer turismo al pasado, a mundos inexistentes o a veces a las dos cosas. Si es una ucronía es a un pasado encima inexistente. Para eso tenemos que hacer que la inmersión sea completa, muy sensorial, y tenemos... puede ser una novela convincente aunque todo lo que estemos contando sea mentira, si el autor tiene buen estilo. Pero yo desde luego cuando escribo novela histórica o crónica, intento que todos los detalles, todos los que pueda encontrar, desde el alimento a las expresiones, los proverbios que utilizan, por supuesto un trireme, todo eso esté basado en documentación real y coherente. Porque claro, si no me lo creo yo, va a ser difícil que el lector lo crea. Evidentemente este tipo de información luego hay que meterla con mucho cuidado. Es lo que hemos comentado a veces. Elia Barceló, por ejemplo, cuando habla de estas cosas suele ser... Ella tira más a la ciencia ficción que llamamos blanda, y entonces estas largas descripciones de naves espaciales las sacan de quicio, ¿no? Es cierto que este tipo de cosas, si no están bien metidas, si están con calzador, chirrían mucho, ¿no? Pero tanto en ciencia ficción como en una novela histórica, la pura presentación del decorado, si el autor la sabe convertir en un elemento interesante y argumental, creo que se consiguen dos cosas. Primero, la ambientación, y segundo, que la historia avance. Un ejemplo que se me ocurre es en la serie de Bernard Cornwell, Arqueros del Rey, cuando el protagonista habla de su arco, el famoso arco largo de los arqueros ingleses con los que derrotaron a los franceses en la batalla de Agincourt, por ejemplo. Ese arco al que le dedica 2 o 3 páginas está hecho perfectamente, porque el arco es una especie de novia, de amante del personaje. Está haciendo, en efecto, avanzar la trama y nos está hablando mucho del protagonista. Creo que ese es el desafío que tenemos al escribir tanto novela histórica como muchas veces ciencia ficción. Conseguir que toda esa información entre no solo con suavidad, como si hubiera que colocar con perdón un supositorio al lector, sino que realmente sea un elemento literario que tenga valor en sí. Sí, esa es una de los desafíos que tienes al escribir novela histórica o ciencia ficción, y que lo que has aprendido en un género de ciencia ficción lo puedes aplicar perfectamente. Y hay otra cosa que creo que podemos aplicar, y cuando escribimos ciencia ficción, sobre todo si escribimos de futuros remotos y buscamos el efecto sentido de la maravilla, que a mí es algo que me interesa siempre mucho, cuando escribes una novela histórica, también creo que le podemos dar un estilo especial si buscamos esa sensación de maravilla. Y eso es algo que a veces no se encuentra tan fácilmente. Y incluso novelas que son muy buenas, por ejemplo, me encanta El dios de la lluvia llora sobre México. Pero cuando hace la descripción de Tenochtitlán, yo esperaba algo más impresionante para una persona de la época. Y yo me acuerdo cuando escribí una novela situada en el mismo escenario, que es Rila, que escribe un viaje de... sería una especie de ucronía, pero no llega a serlo porque es una especie de historia oculta. Viajan unos musulmanes de Granada, antes de que Granada caiga ante los reyes católicos, viajan a América y llegan hasta México. Entonces el primer contacto con los hombres jaguar, tú ahora ves un dibujo de cómo era el disfraz de los hombres jaguar, pues es un poco ridículo, porque es un tío con una especie de pijama de leopardo, con manchas del jaguar y una cabeza muy grande, con una lengua afuera, muy infantil de un jaguar. Pero yo creo que hay que ponerse también en la piel de estos viajeros y describir desde su punto de vista la sensación de encontrarse en otro mundo, ante un tipo de guerreros tan diferentes a los que estaban acostumbrados. Y cuando hice la descripción tuve eso muy en cuenta, y prácticamente estoy hablando de un encuentro con alienígenas, y eso fue... todo lo había aprendido a
hacer. ¿Por qué di el paso yo? Por cierto, hay una cosa que no has dicho, que me has contado muchas veces. Mi primera novela de tipo histórico, ciencia ficción, fue La locura de Dios. Y tú me has contado muchas veces que también fue de tus primeras cosas que intentaste, es escribir una historia de los almogávares. No, la escribí. Y la escribiste. Bueno, sí, pero Sí, sí. Son esos libros que están escondidos en casa de mi madre, los escribí, tenía 12 años. Fue un tochito de 700 páginas escrito a mano, lleno de viñetas sangrientas. Ahí una de las favoritas de mis amigos era la cabeza de Roger de Flor reposando sobre una mesa ensangrentada. El lápiz rojo estaba así. De nuevo, ahí ya tenía un poquito más de documentación, pude leer un resumen, digamos, de la de Moncada, que se basó en la de Montaner. Algo de documentación de la época, pero algo muy poca cosa. Pero eso fue curioso. Cuando leí el libro de La locura de Dios, de pronto me sentí transportado a la infancia por dos motivos. Por el sentido de la maravilla que había ahí, que era como una novela estilo Julio Verne. Y luego creo que quedaron al pelo las ilustraciones que te hicieron de esos dibujos a plumilla. Sí. Esa ciudad avanzada en plena... era en la estepa siberiana, por ahí, ¿no? Sí, bueno, en lo que es Asia Central. No, la verdad es que esa novela, cuando me escribí La locura de Dios, yo venía a escribir space opera, de escribir civilizaciones situadas en un futuro muy remoto, y de repente quise hacer algo distinto. También fue a raíz de conversaciones de que, bueno, hasta qué punto esos debates en las 6 pacones entonces eran muy típicos, y imagino que siguen siéndolo, de hasta qué punto escribimos algo nuestro o simplemente nos dedicamos a copiar a lo que hacen los americanos y esto, ¿no? Y si escribes space opera, ¿hasta qué punto puedes decir que eso no es algo que estás imitando a lo que han hecho antes? Entonces quise crear una forma nueva, que no es nueva porque otra gente lo habrá hecho, aunque los franceses, cuando se publicó La locura de Dios en Francia, le dieron un nombre porque no tenían una forma de catalogarlo, no era ucronía, no era novela histórica y tampoco era, le llamaron historia especulativa, porque es ciencia ficción auténtica pero situada en el pasado. Dicho en francés, ¿cómo queda? Histoire speculative. Perdón. Rafa, un momento. No me lo puedo creer. Ya sé que el hombre quiere participar, pero Podría ser. Con el micro. vas a poner a Rafa al micro. No. Hombre, tendría un punto. Tendría un punto. Bueno, pues era Rafa que quería participar. Tenía que haber venido, pero tenía una boda o algo así. Debe estar en la boda, o camino de la boda. Pues... Claro. No pasa nada, ¿eh? Hola a todos a coro. ¿Eh? Descuelga y le decimos hola a todos a coro. Sí, cuando llame otra vez te puedo. No llamo ahora por si acaso está conduciendo se me mete una hostia. Bueno, pues... ¿dónde iba yo? Antes de que Rafa me interrumpiera. Bueno, sí. La cuestión es que quise hacer algo nuevo, ¿no? Probablemente fue una ingenuidad y hay más gente que lo ha hecho esto, pero intenté hacer algo nuevo, mezclando de esa forma la historia con la ciencia ficción, porque luego han dicho que es fantasía y tal, porque cuando aparecen espadas y tal, ya se considera que esto... Yo en ningún momento pensé que esto fuera fantasía, estaba escribiendo ciencia ficción y tenía un tema totalmente de ciencia ficción en la cabeza cuando me puse a escribir. Y hablé de una historia que también me fascinaba desde pequeño, que era la de los almogávares, que para mí es una injusticia que se ve tanto de los Highlanders y y no se habla de los almogávares, que eran mucho más brutos y conquistaron, bueno, fueron los que se cargaron el imperio bizantino, lo afrontan... Ay. El imperio bizantino tiene detractores. ¿Qué os han hecho los bizantinos? No, esto lo alto del pueblo. Bueno. Sí, bueno, además que los almogávares tenían una especie como de... Tenían algo que debían de tener, creo que todos los mitos, y una especie de... todos sabemos que iban vestidos, el tipo de... el grito que daban de guerra, despertar ferro, o sea, que eran unos tíos que acojonaban. ¿Te los imaginas en esto? Viajando a un lugar tan remoto, encontrarse con una cultura, es como una historia de Conan, el cimeriano prácticamente. Una cultura tan decadente como era el imperio bizantino en ese momento, a mí esa historia me fascinaba desde el principio. Y hay otra cosa por lo que nunca, y me perdonan porque estoy seguro que aquí casi todos son aficionados a la fantasía, y bueno, entonces he escrito fantasía, pero nunca he entrado en la fantasía porque la novela, la historia, siempre me parece mucho más fascinante en cosas como esta. Creo que la historia de los almogávares en Bizancio y de Roger de Flor, yo creo que eso
supera a Conan y además es real. Y también me gusta siempre, porque me gusta la ciencia ficción y la documentación, que cuando se sitúa una historia en una época histórica, el hecho de que no sea real, no sea una historia real, sino que haya hecho una especie de interpretación personal y tal, esto no significa que deje la documentación de lado. Me interesa documentarme mucho y ser lo más fiel posible, porque por lo mismo que me documento cuando escribo ciencia ficción con tecnología, porque esa parte me sirve a mí mismo para sentirme seguro de la historia, para creérmela yo mismo, y es lo que me limita también, no me deja un campo libre tan grande que me pierda. Intento encerrar la historia dentro de los límites de la historia, de la historia real. Curioso, que hay que comentar lo de los almogávares y lo que te fascina de la historia real. Es que es verdad que cuando se escribe fantasía a veces tiramos de la historia directamente. Esta escena que escribí de niño, basándome en los almogávares en dibujo, luego lo repetí, por ejemplo, en una novela de fantasía, en El espíritu del mago, hay una escena que, bueno, pues si alguien lo va a leer no lo voy a destripar mucho, pero hay un banquete en el que hay una tradición exactamente igual que la que sufre Roger de Flor. Y acabó decapitando, o sea, el puro hecho de que el protagonista, un personaje que meto ahí, le dé el título de duque, se debe precisamente que estaba pensando en el ducado que se le concedió a Roger de Flor al llegar con la horda de los almogávares, como la que saco en el libro mío. Pero es que sé que mucha otra gente lo ha hecho. En realidad, ¿qué es la serie de Juego de Tronos? Sino una especie de novela histórica en que George R. Martin ha querido hacer su propia historia. O sea, utilizar la documentación, la ambientación, la potencia de la novela histórica, pero para contar su propia historia. Me llamó la atención, por ejemplo, que en el prólogo, yo creo que era el prólogo de la primera, creo, hablo de memoria, entonces creo recordar que era de Alberto Cairo, comparaba esta serie con la obra magna de Colin McCullough, que es la de Masters of Rome, la serie de 6 novelas que luego prolongó con otras sobre Antonio y Cleopatra, ¿no? Pensando en Colin McCullough, precisamente, una autora que tiene, bueno, es como como dirían los antiguos, es como el río Nilo, grande, poderoso, pero también lleva mucho limo. Yo cuando me releo sus novelas, hay tramas enteras que las salto, porque es que lo tiene que contar todo. Esta mujer tiene ese problema, ¿no? Es muy interesante cómo trata a los personajes, creo que es genial en ese sentido, pero le falta también ese sentido de la maravilla. Por ejemplo, las batallas, crea grandes expectativas sobre las batallas. Me acuerdo en el primer volumen, cuando los cimbrios y los teutones están destrozando un ejército romano tras otro, tú estás esperando que llegue Mario y les dé para el pelo, y les da para el pelo en una página y ya está, en vez de dedicarles un poco de esfuerzo. Y curiosamente, pensé esto al leer un libro que tiene Juan Miguel, bueno, ya no sé si lo tiene o no lo tiene, porque con los cambios que está haciendo, un inédito, ¿no? Que en principio se iba a titular Bravo, o luego como... En Bravo, pero no lo he terminado. Ya sé que no... Pero, en una ocasión en que estábamos en Francia, en una casa que nos puso su editora para que escribiéramos, escribimos poco, pero bueno, nos picaron los mosquitos y bebimos mucha cerveza. Y yo estuve leyendo la novela y me acuerdo cuando llegó la batalla era la de Jugarrota, ¿o cuál era? No, era la Alcázar. de Alcázar. Yo empezaba por ahí, sí. Alcázar. Bueno, la batalla era espectacular, pero sobre todo la imagen posterior a la batalla, cómo quedaba ese campo, vamos, sentí que es un escalofrío leyéndola, porque le dije, mira, has conseguido que me sienta como en un paisaje alienígena, y no sé si recordarás que te comenté, esto, un autor de novela histórica normal no lo hace de esta manera. Esta es la visión de un autor de ciencia ficción que ha escrito y ha leído sobre, como diría Roger Hauer, sobre cosas que no habéis visto, incluso que no nos hemos atrevido a soñar. Pues esa mirada tan interesante es la que se traducía en esa batalla. O sea que sí creo que los que hemos empezado en este mundo de la ciencia ficción, o que aún seguimos, tenemos cosas distintas que decir, ¿no? En mi caso, por ejemplo, tengo la tendencia, cuando me documento sobre una época, sea Grecia o Roma, por supuesto que hay muchos campos abiertos a la especulación y hay muchas polémicas. Por ejemplo, en la antigüedad hay básicamente como dos campos, los llamados primitivistas y los modernistas. Los primitivistas vienen a pensar que el mundo griego y romano era mucho más primitivo, con una economía pedestre, no tenían nada que se pareciera a una auténtica ciencia, y los que no piensan así, entre los cuales me hallo, creen que era un mundo muchísimo más rico, sofisticado y elaborado, y que si nos trasladaran ahora a ese mundo, pensaríamos que estamos más bien en algo parecido a un nivel de desarrollo que, en mi opinión,
no se alcanzó en el mundo occidental probablemente hasta el siglo XVII y en algunas cosas hasta el XVIII. Pues, quizás sea porque provengo de la ciencia ficción y tiendo a ser un poco audaz. Entonces, cada vez que hay una posibilidad de introducir un elemento que muchas veces es polémico, en mis novelas lo hago. Por ejemplo, en la novela de Salamina, un catalejo, que supongo que mucha gente fliparía al verlo del catalejo. Hay gente que ha escrito libros enteros sobre el tema y la verdad es que hay textos muy curiosos, que, bueno, todo eso lo comentaba en el apéndice. Por supuesto, ¿estoy convencido de que había catalejos? No, creo que hay una duda razonable. Pero ¿qué puede hacer un novelista? Un novelista no es un historiador, un novelista, creo que lo bueno de este trabajo es que no tenemos limitación de presupuesto y tenemos que elegir siempre los elementos más espectaculares. Estoy recordando también cosas de Alejandro Magno, creo que tuvimos un pequeño intercambio de emails, ¿recuerdas? Que había elementos que te habían parecido como demasiado modernos, ¿no? Una operación de cataratas. Pues la operación de cataratas que sale en la novela está atestiguada, e incluso antes el procedimiento llamado reclinación, que la verdad es que pone los pelos de punta. Eso de sacar el cristalino, meter una aguja en el ojo y tirar el cristalino, que ya no vale, tirarlo al fondo del ojo. Entonces hay gente que por casualidad, sin cristalino, por los defectos que tuviera su ojo, más o menos se enfocaba, y otros que lo veían todo borroso, pero al menos veían algo, ¿no? Ese procedimiento existía. Otros campos estamos abiertos a la especulación. De nuevo saco una nave gigantesca que tiene dos cascos, una especie de catamarán. Sabemos por textos que existían naves de ese tamaño, pero no se sabe muy bien cómo eran. Dentro de las hipótesis que leí sobre el asunto, esa de nuevo me pareció la más espectacular. Cuando uno escribe un ensayo histórico, como en el caso, por ejemplo, La gran aventura de los griegos, pues honradamente tienes que presentar a los lectores las dudas que hay, ¿no? En novela histórica no se puede hacer eso. Hay que decir que todo está sometido a debate. O sea, incluso en una época que teóricamente es más conocida, como la que trataba en La hija del Nilo, la época de Julio César, ahí también hay muchísimas dudas. Pero en una novela histórica nos tenemos que tirar a la piscina. No podemos hacer un fundido en negro o dejar en huecos donde los hay. Nosotros los tenemos que rellenar. Que, por cierto, esa es una de las cosas de las que disfruta el autor de novela histórica. Pero creo que sobre todo, pues, nosotros los que mezclamos alegremente y promiscuamente géneros, pues lo hacemos aún con mucho más placer porque nos tiramos a la piscina aunque no haya agua debajo, ¿no? Sí, además, mientras me documentaba para La locura de Dios, leí bastantes textos de estos libros de maravillas. El más famoso es el de Marco Polo, pero hay muchos, Jean de Carpine, y algunos que eran falsos, claramente, tíos que no habían viajado y de repente escribieron un libro. Entonces te das cuenta que esa necesidad de la gente de encontrarse con maravillas y cosas extraordinarias y cuentos de lugares donde habían hombres con un pie nada más o que tenían la cabeza en el pecho, pues existía esa necesidad. Entonces, de alguna forma, cuando escribimos ciencia ficción, también estamos intentando satisfacer esa necesidad tanto para los lectores como para nosotros como autores. Y también hay una cosa, yo creo que es casi imposible cuando haces una trama compleja en ciencia ficción, por eso las dos cosas siempre están hermanadas, ciencia ficción y novela histórica. Tenemos el ejemplo claro de Isaac Asimov con la serie de La Fundación, que está muy inspirado en la historia de la caída de Roma. Pero nosotros, Javier y yo, cuando escribimos Mundos en el Abismo, también nos basamos en la historia. Hablamos de la historia de Carlomagno y de cómo se intentan organizar cuando el imperio ya... De hecho, Carlomagno, ni siquiera lo ocultamos. Claro, dices, ¿por qué haces esto? Porque yo creo que es imposible, si no tienes una base, aunque sea una base en la que luego puedes desarrollar libremente, llegar a imaginar la complejidad de la historia real. Los autores y esto lo aconseja Asimov en un poema que leí por ahí, que hay que inspirarse en la historia porque te da estos elementos que luego tú puedes desarrollar libremente en una novela. Y toda nuestra serie de A Casa Puspa que escribimos Javier y yo, leímos mucha historia en ese momento, buscando inspiración de cómo reaccionaría una sociedad ante algo determinado o ante un bloqueo. Y entonces, siempre he leído novela histórica y nunca había leído muy poca novela negra ni poca novela realista. Y sí creo que por eso el origen de esta conferencia, ¿no? Porque ha estado relacionado para nosotros siempre esto desde el principio. Y bueno, yo no sé si tienes algo más que decir. Si alguien quiere preguntar algo, a ver.
Vamos a empezar por este, que lo he visto primero. ¿Se me oye? Sí. Sí. Cuando escuchaba a Javier hablar de su primera ucronía, me di cuenta que existía un género y que no es la única muestra, sino que hay muchas, que es la ucronía abortada. Un autor empieza a escribir lo que él cree que es... Un autor empieza a escribir lo que es una novela histórica, pero se le va de las manos, se le desboca, los protagonistas son muy bestias y pues amanecen con cambiar la historia y tiene que pegar un tajazo. Y esto no solo lo has hecho tú, lo ha hecho, por ejemplo, alguien como Martin Scorsese, una película como Guns of New York, que de calidad muy buena, pero de dignidad histórica, porque se le va tan de las manos que las bandas controlan Nueva York y movilizan ejércitos de cientos de luchadores para pelear entre ellas. Y no solo le cobran el impuesto a los honrados comerciantes, sino tal es su control que le cobran a los ladrones. ¿Qué ha robado hoy? Venga, venga a la parte, venga. ¿Y cómo lo liquida? Lo liquida en 5 minutos finales, se carga a las bandas de una forma absurda, históricamente absurda, barcos disparando cañonazos contra las bandas. Tú imagínate eso, ¿no? Pues el nuevo género sería la ucronía abortada. Apuntamos el término. Esa historia no es una ucronía, es que todo eso pasó de verdad, las bandas, los ejércitos y los barcos disparando las posiciones de guerra. Perdona, pero al principio de la película, después de la primera batalla, se ve una toma aérea y acojonante en Nueva York y se ve que Five Points está en el puto centro de la isla de Manhattan. No puedes disparar cañonazos apuntando al centro de la isla de Manhattan porque ni lo ves. Bueno, Bueno, pues que yo lo que quería decir es, o sea, de esta relación que tiene histórica. perdona. Bueno, yo prefería que déjame un poquito, entonces, Sí, bien. que digo que esto, el parecido de la novela histórica, a la ciencia ficción histórica, es sencillamente que tiene un grado más de libertad el actor. Por ejemplo, en la novela histórica tienes que aguantarte con que los persas hayan perdido contra Alejandro Magno. En cambio, en la ciencia ficción puedes hacer que ganen, perfectamente. Es aquí un grado más. Le quiero decir, por ejemplo, una cosa que me llamó la atención, que han convivido durante, bueno, se han acercado en la televisión española dos series, que es la de Juego de Tronos e Isabel. Y se ve que son parecidísimas, solamente que los castellanos son un poquito más brutos. Y de parecidos, por ejemplo, yo he estado buscando la conquista de América, y lo más parecido a la ciencia ficción, que es una nave que sale, que cruza un terreno, cruza un vacío, que es el mar, y llega a un sitio donde hay pues princesas, dioses monstruosos, imperios malos. Hay una descripción de esto, una descripción de esto, que se podía aplicar de una mujer, que se podía aplicar perfectamente, que cuenta el héroe y se va con ella, a Dellatoris Delium y a Malinche. Y además yo no creo que... Yo siempre he dicho que Hernán Cortés es como Flash Gordon, o sea... Y por último, otra cosa que quería decir, para que como acentuando esto, es que se coge, por ejemplo, una historia en la cual unas naves aéreas, que luchan contra un emperador tiránico, y además que a pesar de que hay naves aéreas, incluso fuerzas nucleares, que cuando caen en unas selvas de animales monstruosos y que los indígenas recogen al tío y le queden por Dios, y es Flash Gordon. Pues no, es la guerra del Pacífico, la Segunda Guerra Mundial del Pacífico. Y bueno, y luego solamente quería hacer notar esta... Bueno, una última cosa, que para que se vea además cómo la historia incluso es más difícil que nada. Si hay alguien que se creyera que toda la historia era inventada, hay una repetición, que son los almohábares y la retirada de 10.000. Que parece que es una repetición. Esto está plagiado, y sin embargo ocurrió. Si crees que decís de la histórica y historia más como que si hay dudas, todo esto, recuerdo hay una catalán que se llama La Lascaldut, que es sobre que famoso a la catalán que hicieron a Abraham Kesky y su hijo, pues que se supone que hicieron otro atlas, hicieron un atlas, eso, todo está confirmado. No hicieron otro atlas con lo que se dudaba. Y ahí sale América, ¿no? Se supone que Colón conoció ese atlas, ¿no? Pero me ocurre esto de no deber de un historiador al atlas solo lo histórico, luego ellos hicieron el atlas, bueno, mentira, el atlas
con lo que a lo mejor existía, a lo mejor no. A lo mejor está esto que decía de los Salompié o con el rostro aquí y esto, ¿no? Pero la novela es todo bien, pero bueno, me gusta esto que decís de lo plausible, ¿no? Sí, bueno, me parece enormemente importante lo que estáis afirmando de la necesidad de la ambientación y el control, el conocimiento del terreno que vas a explorar con tu novela. Eso es fundamental. Eso es fundamental siempre, pero en la novela histórica quizá más, y en la novela de ciencia ficción e historia, juntando ambas, doblemente. Yo creo que la gran novela de ciencia ficción e historia es la ucronía. La ucronía sería quizá la aportación de la ciencia ficción a la novela histórica. ¿En qué sentido? En el sentido de que la parte científica le viene por el respeto a las reglas de la historia. Una buena ucronía, en opinión de algunos que hemos escrito ucronías, debe de respetar las reglas de funcionamiento de la propia historia. Entonces no hay cosa peor que una falsa ucronía. Es decir, una falsa ucronía sería aquel que hace un cambio que no explica, no lo explica, no dice cómo se logra llegar a esa situación, y lo que hace es simplemente transponer situaciones del presente a un escenario exótico. Y el escenario exótico lo construye haciendo una alteración en el pasado, pero no explica cómo se llega, cómo se logra y no lo justifica, ¿no? Mientras que la verdadera ucronía sería aquella que te dice que dado tal cambio se produce tal efecto, tal situación de llegada, y te lo explica. Y si la novela... Cuando hablas de falsa ucronía, ¿tienes algún ejemplo en la cabeza de la que llamas falsa ucronía? Por curiosidad, vamos. Bueno, pues, hombre, sí, tengo algunos. Bueno, ciertamente... No estaba personalizando en modo alguno, porque la falsa ucronía pura es un arquetipo, es decir, porque siempre hay elementos ucrónicos. Lo malo es... Pero el mito de él entraría en ese arquetipo. No, más bien no. Yo estaba pensando en otra también que es relativamente cercana a nuestro entorno, ¿no? Hay más. Pero lo que quiero decir es que, vamos a ver, ¿puedo decirlo? No me meteréis en... o sea, quiero decir, no me meteréis en la lista negra de los invitados terribles. Bueno, voy y lo digo. A mí es que me encantaría que alguien me explicara una novela, pues cómo Don Juan de Austria llega a ser rey. O sea, es que de verdad, o sea, me encantaría, francamente. Entonces, yo entiendo que es una técnica que podemos llegar a utilizar perfectamente porque forma parte de la libertad del escritor. Lo que ocurre es que al lector de ucronías y al escritor de ucronías lo que le gusta es la ucronía. Entonces si te ponen un planteamiento muy bueno de logramos derrotar a los ingleses y cambia por completo toda la historia del siglo de oro y no sé qué y tal y cual, vale, pues bueno, pues yo a mí personalmente lo que me gusta es que me cuenten cómo lo logran. O sea, ¿qué pasa cuando la Invencible desembarca y los tercios de Alejandro Farnesio avanzan sobre Londres? Bueno, pues eso es un escenario cojonudo. Lo que ocurre es que si me cuentan la historia 300 años después para contarme otra cosa, pues yo veo la ucronía como excusa. Pero eso es una crítica que hago. Entonces yo digo, la verdadera ucronía sería la que te cuenta cómo pasa. Pero para contar cómo pasa tienes que estar empolladísimo en cómo luchaban los tercios de Alejandro Farnesio y cómo luchaban los británicos de la época. Y eso a lo mejor no interesa o exige algo, ¿no? Ese es el planteamiento que quería hacer. Pero sí que tiene unas reglas que hay que respetar. Y por eso tu apelación a que hay que empollarse los temas, la comparto plenamente. Hombre, creo que, por ejemplo, cuando hablo de mi ucronía, Alejandro Magno y las Águilas de Roma, es prácticamente una novela histórica. El experimento que comentas, que imagino que es, como hablo de memoria, Pavana, ¿no? Pavana. ¿Cómo se llamaba la novela? No, yo estaba pensando en otra española sobre esto. Bueno, y lo de Pavana también, claro. Vale, pues fíjate, no había pensado. Pero bueno, que a mí me parecen igualmente legítimos. Quiero decir, ahí se entra más en el terreno de la ciencia ficción. O sea, igual que puedes hacer la especulación que comentas tú, que a mí me gusta hacer el experimento. De hecho, no dejo de darle vueltas igual que lo de Alejandro, que habría pasado si no, o sea, violan a Julio César, por ejemplo, ¿no?
Pues hay gente que más bien lo que quiere pensar o meditar es cómo sería el mundo de ahora si hubiera ocurrido algo distinto en el pasado. Estoy pensando en tiempos de arroz y sal, que por cierto no llegué a ver cómo quedaba el mundo porque a la página 200 no pude con aquella densidad intelectual y conceptual, ¿no? Pero creo que vamos, que de todas maneras son legítimas. Vemos que están saliendo diversos tipos de ucronía, desde la ucronía abortada. Lo que comentas, yo diría que es una novela histórica ucrónica, ¿no? Pero luego está la ucronía más de ciencia ficción, que sería el otro terreno del que hablamos, ¿no? Bueno, solo quería apuntar una cosa, y es que, aparte de la ucronía, creo que la ucronía no es la única opción. Yo creo que no he escrito ninguna ucronía, lo que he escrito es historia oculta. En la parte de la locura de Dios, en la que me imagino un grupo que iba con Alejandro, que quedó aislado en una zona desértica y tal, mantuvo la civilización griega cuando llega la Edad Media, hasta que llega la Edad Media. Realmente ese grupo está ahí y es una historia oculta, no cambia el resto de la historia de la humanidad. Estamos hablando de un pequeño grupo que se queda aislado. Entonces, no sé si hay una palabra para eso, pero no es una ucronía. Historia oculta creo que es. Es historia oculta. Es el subgénero. No, yo simplemente comentar un poco de lo que habláis de la ciencia ficción y la novela histórica. Comentar un poco que cuando nosotros estudiamos historia desde pequeños, la historia la solemos entender como algo lineal que va, ¿no? Lo que pasa es que luego, si te paras a pensar, yo cuando empecé a estudiar historia ya había ciertos momentos de la historia que nunca los conseguí entender. Yo lo de Hernán Cortés, que llegaran 15 tíos, llegaran a México y en 5 o 10 años todos los mexicanos ya fueran esclavos de 10 tíos, yo de crío nunca lo logré entender. Y la verdad, hasta que empecé a leer un poco, y con la novela que has comentado antes, la de sobre la de México, ahí lo empiezas a entender y tampoco lo llegas a entender del todo un poco cómo era posible. Entonces, hay ciertas partes de la historia que sí pueden estar sujetos a, precisamente, a ucronía o a ficcionarlo mucho, de tal forma que poder entender partes de la historia. Porque es que, no sé, hubo una vez alguien que le llamó clavos de herradura en la historia, donde pequeños hechos concretos, hechos por muy poca gente, hacen que la historia cambie. O sea, vaya hacia un lado o vaya hacia otro. De la misma forma que si Colón no descubre América hubiera cambiado la historia hacia un lado o hacia otro, si Julio César no lo matan, hubiera ido a Partia o no, hubiera cambiado también aquello, hubiera seguido la República o no. Entonces, yo creo que igual, que hacéis muy bien, al escribir novelas, os baséis un poco en esos clavos de herradura que tiene la historia, que son fácilmente, pues que hacen que la historia se divida un poco, ¿no? Entre lo que ha pasado o lo que podría haber pasado. Si estoy de acuerdo con lo que decía él, que claro, al elegir esa bifurcación, si te sitúas 200 años después, claro, tú estás contando una ciencia ficción en el pasado. En vez de ponerlo 3000 años en el futuro, la espacial, y dice, bueno, yo hago ciencia ficción en el pasado, porque es una sociedad ficticia totalmente. Y hay inventos que hay, o no hay inventos. Entonces, claro, un poco comentaros eso. Sí, pero... Bueno, cuando has dicho que lo de no entender la historia me ha dado que pensar, aunque quizá por otro terreno, que en realidad, es que sobre todo en el terreno en el que me muevo yo, que es la historia antigua, estamos hablando de literatura, de ucronía, ciencia ficción, novela histórica. La propia historia es un género literario. Pero es un género literario, la historia antigua sobre todo, aunque las ciencias intentan, la arqueología, simulaciones sociológicas, económicas, intentan indagar ahí, pero tenemos muy poco material. En realidad es difícil entenderlo porque lo que llamamos historia, por ejemplo, si nos vamos al año 105 o 103 a.C., tenemos ahí la batalla de Aquasextia en que Mario derrota a los teutones. Sabemos de esa batalla por fragmentos de libros perdidos que juntamos una página, no juntamos más. Pero es que además tampoco sabemos de dónde viene este pueblo. Los famosos teutones vienen como de la niebla, parecen como los guerreros estos del guerrero número 13 que bajan de la montaña. Pues salen de la niebla histórica y en la niebla histórica se vuelven a perder. Se pueden hacer muchas teorías, pero no están comprobadas, nada. Entonces toda Europa es como cuando uno empieza a jugar al Age of Empires, que está todo oscuro, y en la historia está así, pequeños momentitos de luz, que encima tampoco nos podemos fiar demasiado porque dependen del azar de alguien que ha transmitido un texto, que imagínate que nos quiere engañar. Hombre, sabemos que hubo una batalla y todo eso, ¿no? Pero cómo fueron los hechos,
ya es mucho más complicado y además de una sola fuente a veces pueden depender 5, queremos tener 6 historiadores y todos dependen de lo que ha hecho una persona. Entonces, cuando escribimos un libro de historia sobre esa época, parecemos rellenar todo lo que estaba ocurriendo en el mundo con un pequeño relato de una cosa. ¿Qué estaba ocurriendo en la propia Roma en ese año? No se sabe muy bien qué ocurría porque hay bastantes huecos.